Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. En este vídeo vamos a hablar sobre los fusionados. En cuanto a spoilers, dado que es un vídeo de preparación para el quinto libro del Archivo de las Tormentas, lo sabrá de todos los anteriores de la saga, pero no de avances de este quinto libro, ya que quiero respetar la decisión de la gente que haya preferido no leerlos. Y en cuanto a la estructura, voy a dividir el vídeo en tres partes. Primero, veremos qué son los fusionados, de dónde salen, cómo fueron creados y así. Después, veremos qué poderes tienen. Y finalmente, todos los tipos de fusionado que conocemos. Empezamos con la definición. Para conocerla, debemos remontarnos a la primera desolación. En ese entonces, en una estrategia para incrementar el poder de sus filas, Odium tomó a los más poderosos de entre los cantores y les dio, entre otros poderes, la capacidad de convertirse en sombra cognitiva al morir. Al hacerlo, la sombra, del mismo modo que haría un Spren, podía entrar en la gema corazón de cualquier cantor vivo que se lo ofreciera voluntariamente, pero en este caso, en lugar de otorgarle una forma, tomaba posesión de su mente y su cuerpo, incluso siendo capaz de alterar este último para parecerse al aspecto físico que habían tenido en vida. Es esa capacidad de fusionarse con un cantor vivo lo que les dio origen a su nombre, los fusionados. En cuanto a sus poderes, podemos destacar dos principalmente. El primero les viene por su condición de sombra cognitiva, y es que, al igual que heraldos o retornados, los fusionados son virtualmente inmortales. Si tú acabas con uno de ellos, ese cuerpo físico que ha ocupado es el que muere, pero la sombra vuelve a Brace esperando la ofrenda de un nuevo cuerpo que tomar. Y digo virtualmente porque en el ritmo de la guerra vimos una forma de acabar con ellos, mediante la antiinvestidura, ya que, como las sombras cognitivas están hechas de investidura, al entrar en contacto con la antiinvestidura se destruyen mutuamente. Bueno, técnicamente se convierten en energía, ya que en el vídeo de la investidura vimos que este ni se crea ni se destruye, solo se transforma, pero ya me entendéis. Al final, el fusionado deja de existir para siempre. Y pese a que este sea el único método que hayamos podido confirmar en los libros, estoy convencido de que existe como mínimo uno más, y es mediante sangre nocturna y su capacidad de consumir investidura, y, por lo tanto, sombras cognitivas. Es más, no nos lo han confirmado, pero estoy casi seguro de que ese tronador al que Seth partió por la mitad en juramentada se fue para siempre. Una curiosidad sobre esta capacidad que tienen es que en el ritmo de la guerra, Raveniel nos confirmó que no ha habido más ascensos a fusionados desde el primero. Es decir, todos los que estamos viendo en la actualidad son sombras de antiguos cantores que vivieron durante la primera desolación, hace unos 7000 años. Lo que explica que, tal y como ocurre con los heraldos, sus mentes se han ido deteriorando con el paso del tiempo y no queda casi ninguno cuerdo. Sigamos. Y ya que hemos hablado de su primer poder destacable, vamos con el segundo, la potenciación. Lo primero que quiero dejar claro es lo que no es. ¿Qué quiero decir con esto? En el Camino de los Reyes podemos encontrar esta especie de diagrama que parece como una versión malvada de este de aquí, que representa las potencias en los círculos pequeños y las órdenes de caballeros radiantes en los grandes. Pues viendo esto, muchas veces se asume que si este diagrama de la izquierda es el de los radiantes, este de la derecha será el de los fusionados, y esto es incorrecto. Los fusionados en realidad usan las mismas potencias que los caballeros radiantes. Bueno, las mismas excepto la adhesión, a la cual ningún fusionado puede acceder y es comúnmente conocida como la potencia de honor. Como curiosidad, si os preguntáis qué es entonces esto de la derecha, es lo que se conoce como vaciamiento o potencias del vacío, y está relacionado con los desechos, pero eso es algo que veremos en otro vídeo. Centrándonos ya en la potenciación, no voy a explicar otra vez desde cero en qué consiste, ya que tenéis un vídeo específico dedicado únicamente a esta manifestación de investidura, así que nos centraremos en ver qué diferencias hay entre las habilidades de otros potenciadores como los caballeros radiantes y las de los fusionados. Para empezar, para acceder a ellas los fusionados no necesitan ningún tipo de vínculo con Spren ni jurar unos ideales, ya que obtienen esa capacidad directamente de Odium, lo que significa que no están tan limitados como los radiantes a la hora de usar las potencias. Pero por otra parte, como cara negativa de no tener los ideales, es que no parece que exista un sistema de progresión entre los fusionados. Es decir, con el paso del tiempo, no se hacen más poderosos, como sí que ocurre con un radiante al pasar de un ideal al siguiente. Otra diferencia
está en el tipo de luz que usan, ya que los fusionados alimentan su potenciación con luz del vacío, aunque después de leer el ritmo de la guerra y viendo la existencia de otros tipos de luces como la de vida o la de torre, empiezo a pensar que el tipo de luz que se use no es totalmente dado al ser que acceda a las potencias. Como siguiente diferencia, tenemos la ya comentada antes, y es que solo tienen acceso a 9 de las 10 potencias. Y por último, y posiblemente la más reconocible de las diferencias, es que un fusionado solo puede acceder a una potencia, a diferencia de las 2 a las que accede un caballero radiante. Y con esta información llegamos a la tercera parte del vídeo, ya que tal y como ocurre con los radiantes, es el tipo de potencia al que tienen acceso lo que usan los fusionados para organizarse, separándose en lo que ellos llaman marcas, que sería el equivalente a las órdenes. Así que ahora vamos a ver las 9 marcas de fusionado, que bueno, en realidad veremos 7, que son las que hemos conocido en los libros hasta la fecha. Empezamos con la marca de los Shanai Im, que se traduce como aquellos de los cielos o simplemente celestiales. Estos son los que pueden manipular la potencia de la gravitación, de forma similar a como lo hacen los corredores del viento o los rompedores del cielo, otorgándoles la capacidad de surcar los cielos. Físicamente, se les puede reconocer porque usan túnicas muy largas y lanzas igualmente extensas que les facilitan el combate aéreo. Una curiosidad de los celestiales es que pese a ser de Odium, son muy honorables y tienen una tradición de batirse en duelos uno contra los corredores del viento, y si van en grupo, ninguno de los otros interfiere en el duelo. Hasta ahora es posiblemente la marca de la que más miembros hemos visto, siendo Leishui la más conocida. Sigamos, la siguiente marca son los Shetel Im, conocidos también como fluyentes. Estos son los que pueden manipular la potencia de la abrasión, lo que les da la capacidad de cambiar la fuerza de fricción entre cuerpos, de forma similar a los danzantes del filo. Si no recuerdo mal, solo hemos visto uno de ellos en acción, y fue al final de Juramentada, en una persecución con Lift durante el intento de robo de la gema perfecta Lágrima del Rey. Sigamos, la siguiente marca son los Augmentados, de los cuales no conocemos su nombre en lenguaje fusionado. Estos son los que pueden manipular la potencia de la progresión, lo que les permite hacer crecer sus caparazones rápidamente y darles la forma que quieran. Vimos uno en el ritmo de la guerra que había hecho crecer su caparazón como grandes protuberancias con forma de hachas alrededor de las manos, al que Jasnah se enfrentó. Sigamos, la siguiente marca son los Mapset Im, conocidos mejor como aquellos de las máscaras. Estos son los que tienen acceso a la potencia de la iluminación, y de forma similar a los tejedores de luz, esto les permite crear ilusiones. Como curiosidad, Bentley nos contó en el ritmo de la guerra que incluso los demás fusionados no suelen fiarse de los de esta marca y les guardan bastante recelo. Al igual que con los fluyentes, el primer Mapset Im que vimos fue uno que participó al final de Juramentada en el intento de robo de la Lágrima del Rey, haciéndose pasar por un humano gracias a su potencia. Sigamos, la siguiente marca son los Fanan Im, conocidos como aquellos de la alteración. Estos pueden manipular la potencia de la transformación, lo que les otorga la habilidad del moldeado de almas. Durante el ritmo de la guerra, vimos algunos de ellos, pero la más reconocible es sin ninguna duda Raveniel. Sigamos, la siguiente marca son los Nex Im, conocidos también como aquellos de los cascarones. Estos tienen acceso a la potencia de la transportación, la cual les permite abandonar su cuerpo dejando atrás un caparazón vacío y moverse rápidamente por el aire como una especie de luz roja parecida a un sprint, y al llegar a su destino volver a crear su cuerpo allí. Si no recuerdo mal, de estos solo hemos visto a uno en el ritmo de la guerra, Lethien el Perseguidor. Y finalmente tenemos la marca de los Makai Im, conocidos también como aquellos de las profundidades. Estos tienen acceso a la potencia de la cohesión, lo que les permite manipular la conexión axial para atravesar objetos sólidos, como por ejemplo la roca, siendo capaces hasta de nadar en ella. Esta marca fue la que más vimos al inicio de la invasión de Uriciro, ya que esta habilidad les permitió colarse fácilmente en la torre. Llegados aquí, como os habréis dado cuenta, me he saltado las potencias de la división y de la tensión, y eso es porque no conocemos ningún fusionado que tenga acceso a estas. Y antes de terminar quería hacer una mención de honor a los tronadores, que pese a no ser exactamente fusionados, funcionan de forma similar,
Son sombras cognitivas extremadamente poderosas, pero en lugar de entrar dentro del cuerpo de un cantor, lo hacen en la mismísima piedra, levantándose como gigantes de roca. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad y viaje antes que destino.